Muy buenas noches, amados hermanos y todas las personas que tienen a bien sintonizarnos una vez más en este día jueves de estudio bíblico. Estamos a través del libro de Apocalipsis estudiando cómo Dios ha dejado en su palabra los anuncios para la consumación de los tiempos, con el propósito de que, sabiéndolo hoy nosotros, lo que la palabra nos dice habrá de suceder, podamos arrepentirnos de nuestros pecados, podamos volvernos a Dios, suplicar su perdón y recibir de Él esa gracia bendita a través de la fe en Jesucristo. Sabemos que muchas personas a lo largo de la historia y hoy alrededor del mundo ya lo han hecho, pero hay otros que aún no. Y esta noche vamos a ver el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, los versículos del 1 al 11, el capítulo completo. Y vamos a orar para encomendarle a Dios que nos guíe a través de este estudio. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gran misericordia para con la humanidad, que aun cuando no merecemos nada de ti, Señor, tú has dejado en tu palabra el anuncio de los tiempos finales con el propósito de llamar al hombre al arrepentimiento y a poner su fe en Jesucristo para recibir la salvación y poder escapar de la ira venidera. No es algo que merezcamos, nadie lo merece, pero a ti en tu infinita bondad y misericordia quisiste por gracia extendernos esa bendición y conocer tu salvación. Aquellos que aún no lo han tenido, Padre, rogamos tu misericordia para ellos, para que sean alcanzados por el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre, y ahora que esta palabra que vamos a estudiar sirva no solamente para conocer más de ti y de tus propósitos, sino que también para que el conocimiento nos lleve a seguir transformando nuestras vidas, pareciéndonos más y más a tu Hijo amado Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén. Muy bien, este libro, o mejor dicho, esta sección de Apocalipsis que vamos a estudiar en el capítulo 10, en la mayoría de Biblias tiene el subtítulo del ángel con el librito, ¿no? Podríamos decir, si queremos ponerle un título diferente, el anuncio final. Y el título se lo podemos cambiar porque recuerden que los subtítulos o títulos que usted encuentre no son parte de la palabra de Dios. Los escritores, los que han escrito las diferentes versiones para identificar los diferentes párrafos, han hecho estos encabezamientos, pero no crea que si le pone usted un nombre diferente va a estar cambiando la palabra de Dios. No es así. Pero a la vez la narración de este ángel con el librito lo que va a hacer es dar un anuncio final acerca de las cosas que ya habrían de venir. Son los tiempos finales, y en la medida que caminamos, que avanzamos en el libro de Apocalipsis, encontramos el drama que él mismo narra de una manera creciente. Y cuando digo drama, mis hermanos, no me refiero a que sea algo simbólico solamente, no me refiero a que sea algo que no va a realizarse. No, cuando hablo de drama es un drama real, un drama que habrá de tener lugar en la historia de la humanidad en el futuro. No, y este drama, va desarrollándose y va de menos a más, va a ir creciendo, para ir mostrando esos misterios que ahorita están escondidos porque no se han realizado en sí, pero en la palabra Dios los ha declarado. Y es un desarrollo de la historia que por medio del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, Dios va revelando a la humanidad. Son los tiempos finales, estamos situados ya en los tiempos finales, en lo que se conoce como la tribulación y propiamente como la gran tribulación, la última etapa en la que vendrán todos esos grandes juicios de Dios para juzgar el pecado del hombre. Ya hemos visto que ya se han abierto 6 sellos completos. Hay 6 sellos completos que se han abierto. El séptimo sello está en el proceso de apertura.
¿no? Pero ese séptimo sello es más complejo que los demás sellos y se nos dice que en este séptimo sello hay 7 ángeles que van a tocar 7 trompetas. Y hemos visto también que 6 ángeles han tocado 6 trompetas y falta la trompeta final, la última trompeta, que es la que traerá esos grandes juicios. Pero como decía, ya en la medida que se van abriendo los sellos, ya vemos un creciente padecer en los diferentes juicios que los mismos traen, ¿no? Ya vemos todas las calamidades porque Dios viene a juzgar los pecados del mundo. Y antes de entrar de lleno al estudio, quisiera hacer una reflexión en cuanto al escuchar todo esto, los juicios de Dios, los grandes males sobre la humanidad, todo aquello que la tribulación y la gran tribulación va a significar para quienes estén aquí en la tierra en esos tiempos. Algunos pueden hacerse una pregunta: bueno, ¿cómo es posible que un Dios que es amor, un Dios que es tan bueno, puede permitir, o aún más, como lo describe la Escritura, puede traer él mismo todos estos grandes males a la humanidad? ¿Cómo es que él permite o cómo es que él va a hacer estos juicios en contra de la humanidad? Muy bien, déjenme compartir lo siguiente. Analicemos el mundo en la actualidad. ¿Cómo estamos en la actualidad? Y vayamos viendo diferentes escenarios que nosotros podemos ver en el mundo. Veamos los escenarios de la familia. Veamos cómo están las familias en la humanidad. ¿Cómo están las familias en la tierra? ¿Cómo es el proceder de ese núcleo tan precioso que Dios fundó de primero, antes que todo, antes que los gobiernos, antes que las iglesias, antes que cualquier nación, existe la familia? Cuando Dios la formó en Adán y Eva y luego les dio hijos como Él se los había ordenado. ¿Cómo está la familia? ¿Qué vemos en el mundo de las familias? Bueno, vemos las familias desintegradas. Vemos muchas familias desintegradas. Vemos familias rotas. Vemos nosotros gran cantidad de divorcios. Esto no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que los matrimonios que se forman terminen en divorcio. No, Dios quiere que sea como Él dijo. Ya no son dos, sino que solo una carne, y que sean permanente esa unión hasta que la muerte los separe. Ahora, ¿cuáles son las causas del divorcio? Bueno, hay varias, pero obviamente siempre tiene que ver con el pecado y el pecado del adulterio. No vemos el mundo, cómo está el mundo con respecto a este pecado que lamentablemente en el mundo tiene hasta aceptación, tolerancia. Es algo terrible lo que está pasando en las familias. ¿Cuántos hijos abandonados? ¿Cuántos hijos abusados? Muchas veces por sus propios padres o por sus propios familiares. ¿Cuánta violencia intrafamiliar? Especialmente del hombre hacia la mujer, pero a veces también de la mujer hacia el hombre. ¿Cuánta incomprensión hay entre los hogares? Aún algunos que solamente reflejan una simple apariencia de bienestar, pero internamente están completamente deshechos. Cuánta infelicidad hay en las parejas y rivalidad entre padres e hijos. Aún entre hermanos, cuántos pleitos entre hermanos, cuántas rivalidades entre hermanos. La familia está completamente envuelta en situaciones de pecado. Veamos algo más. En los últimos años, esos atentados en contra de la familia como Dios la concibió, a través de los movimientos homosexuales que tratan de legalizar en los diferentes países del mundo, y en algunos ya lo han logrado, esta unión matrimonial que es contraria a todo lo que Dios dejó establecido en su palabra. Aprobaciones de leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, veamos los males sociales. La hipocresía, el engaño, las envidias, el alcoholismo,
la drogadicción, ¿no? La violencia, la inmoralidad, el aborto. ¿Cuántas cosas vemos en nuestra sociedad que son abominación delante de Dios y que el mundo pareciera estar aceptando de buena gana? Y hay quienes abogan a favor de esto y lo hacen de una manera con tanta astucia que ponen unas trampas terribles para decir, no, hay razón de hacerlo. Y voy a poner solo un ejemplo en el caso del aborto. En el aborto dicen, miren, es que hay muchas mujeres que resultan embarazadas por causa de una violación sexual. Hay muchas mujeres que resultan embarazadas por violencia intrafamiliar. Muchas que no desearon ese embarazo porque que han sido víctimas de un abuso. Pero ¿sabe usted del total de abortos cuánto representa estos casos, los cuales ellos levantan como una bandera para justificarlo? Algunos dicen que el 2 o el 3%, y a lo más que llegan a decir al 5%. O sea que el 95% de los abortos no son producto de violaciones, no son producto de abuso intrafamiliar. Simplemente es una mujer que quedó embarazada, teniendo relaciones consensuadas, muy bien accedió, no quería el embarazo, pero no sufrió ninguna violencia, resultó embarazada y ahora dice, ya no quiero esta criatura. Es simplemente una decisión que la mujer toma por propia conveniencia y no porque haya sido como producto de una situación violenta. Entonces, todo este pecado que vemos en la humanidad, veamos un poquito más, veamos los gobiernos del mundo. ¿Cómo están los gobiernos del mundo? Recuerde que habla la palabra de Dios de que es Dios quien permite que le lleguen al gobierno, pero ahí Dios también está dando responsabilidad a los gobiernos de cuáles son sus funciones. Y sabe que de hecho las constituciones de las distintas repúblicas, especialmente las democráticas, se nos habla de las leyes para emitir justicia, para emitir bienestar social, bienestar familiar, pero ¿qué hay en los gobiernos? Bueno, la primera palabra que se le viene a la mente de cualquiera hoy en día es la palabra corrupción. ¿Cuánta corrupción hay en los gobiernos? Y no importa de qué línea, de qué corriente sean, en todos ellos hay corrupción. Existe injusticia en los gobiernos. ¿Cuánta injusticia se mueve por causa de la misma corrupción? ¿Cuánto abuso de poder en funcionarios del gobierno? Y no tienen que ser ni siquiera de un alto nivel, pero que saben que están en cierta posición, que pueden aprovecharse de las personas y abusan de esa autoridad que tienen. Y eso estamos hablando aquí, de los grandes pecados manifiestos que vemos en el mundo, en la familia, en la sociedad, en los gobiernos. Pero ¿qué de aquellos pecados que podríamos decir nosotros ocultos? Los que no se ven, pero que viven en el corazón de las personas, los que a veces no llegan ni a manifestarse, pero que sin embargo están dentro de la persona. El remordimiento, el odio, la ira reprimida, el egoísmo, eso que muchas veces el ser humano disfraza muy bien para que no se note, pero que está en su corazón, está en su interior. ¿Qué pasa si alguien que tiene la capacidad y tiene toda la integridad viniera a juzgar todo eso, tanto lo que mencionamos visible como lo no visible? Y esa persona empezara a reunir todos los pecados que han habido a lo largo de la historia, pongamos a lo largo de toda la historia. Las guerras, las masacres, los holocaustos, los genocidios, las injusticias sociales, a lo largo de toda la historia. ¿Cuánto pecado acumulado
no tendríamos, del cual el hombre es responsable. ¿Cuál cree usted que sería el veredicto, la sentencia de alguien que tuviese esa capacidad de juzgar justamente, con toda justicia, y de retribuir a la humanidad por todas sus maldades, como la humanidad se lo merece? Cuando nosotros vemos esto y vemos que si hay alguien que tiene esta integridad y esta capacidad, y es Dios, el Todopoderoso, el Santo, 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 el Dios perfecto, el Dios justo. Cuando vemos eso, podemos decir a lo largo de los juicios que habrán de venir: no, qué cruel es Dios que trae esto sobre la humanidad, sino qué misericordioso es Dios, que todavía ha tenido la gracia suficiente para salvar a aquellos que abrazan el medio que Él mismo ha dado para que reciban su perdón y no sufran todas estas calamidades. Y aún para aquellos que todavía estén en aquellos tiempos y tengan que pasarlas, ofrecerles que si se arrepienten en esa época de sus pecados y de sus maldades, puedan recibir finalmente en la gracia de Dios la vida eterna con Él, aunque tengan que haber pasado por muchas pruebas, por muchas tribulaciones y por mucho sufrimiento. No, Dios no es cruel, Dios es misericordioso. Como dijo Jeremías, es un versículo que yo menciono mucho cuando hablo de esto: por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es la bondad de Dios. Por eso, como estamos viendo esto de los juicios, no nos hagamos ideas equivocadas acerca de Dios, porque cuando lo hacemos también estamos poniendo al hombre en una posición como que si el hombre es tan bueno que no merece todo esto que habrá de venir. Habiendo dicho esto, mis hermanos, vamos a ir al texto. Apocalipsis 10:1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Quiero empezar a decir que el capítulo 10, del versículo 1 hasta el capítulo 11 y versículo 14, es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta que habrá de traer, del séptimo sello. Y estos interludios sirven para anunciar de manera clara lo que ha de venir. Sirven para hacer un anuncio llamando la atención de las personas sobre los juicios que habrán de venir sobre este mundo. Pero a la vez también, en estos interludios, Dios escribe, o mejor dicho, Juan escribe de parte de Dios para alentar a su pueblo, para decirle a su pueblo: hay esperanza. Sí, tendrán sufrimientos, tendrán dificultades, pero hay esperanza, no desmaye. Entonces, ese interludio comienza hablando de que Juan observa a otro ángel fuerte. Mire, ya hemos hablado de los ángeles, son ministros de Dios para cumplir mandamientos, propósitos de Dios, son como emisarios de Dios, mensajeros de Dios, es lo que literalmente significa la palabra ángel, un mensajero de Dios. Este es otro ángel. Algunos creen que este ángel es Jesucristo, pero recuerden, aquí dice que es otro ángel, y Jesucristo no es otro ángel. Es otro de la misma clase que los otros ángeles. Pero recuerde, si algo sobresale en la persona de Jesucristo, es que Jesucristo es único. No hay otro como Él. No hay otro Jesucristo. No hay otro parecido a Él. No hay otro similar a Él. Jesucristo es único. Este ángel no es único. Este es de la clase de otros que ya hay. Aunque tiene ciertos distintivos, es un ángel más de entre la creación de Dios. Ese otro ángel, ¿no? Es un ángel que sí tiene ciertas características. No es otro de los que están tocando las trompetas, es uno diferente.
a los que tocan las trompetas. Y tiene algunas particularidades que nos dicen lo especial que este ángel es y que se distingue de los demás. Primero se nos habla que es otro ángel fuerte. Es un ángel fuerte, o sea, los demás también son fuertes, pero cuando va a empezar a describir las características de este ángel, se nos dice que es ángel especial y menciona la palabra fuerte para decir que es un ángel que trae juicios que sin duda alguna se van a cumplir. Por eso menciona que es un ángel fuerte. Es un ángel que trae firmeza en lo que viene a anunciar. Luego dice que viene envuelto en una nube. Por eso le digo que algunos lo confunden con Jesucristo, pero vemos que no. Ya hemos dicho claramente, Jesucristo no hay otro como Él. Ahora, envuelto en una nube sí da cierta indicación de realeza, ¿no? Pero no la realeza de Cristo ni la realeza de Dios, ¿no? Sino que un esplendor especial viniendo envuelto en una nube. Luego dice, con el arco iris sobre su cabeza. Recordemos que el arco iris es una señal de un pacto que Dios hizo con Noé. Y este pacto indicaba que Dios ya no habría de destruir la tierra por agua. Apocalipsis no nos habla de inundaciones, los juicios vendrán de otra manera. Pero aquí ese ángel indica que en medio de todo lo que él viene a anunciar, trae esperanza para este mundo. Y Dios hizo un pacto con Noé, que era un pacto soberano, unilateral, podríamos decir, de parte de Dios, diciendo, ya no voy a destruir por diluvio la tierra. En otras palabras, el arco iris era una señal de un pacto de paz de Dios para con los hombres. Dios haciendo paz para con los hombres. Y fíjese, interesante porque viene de parte de Dios, el ofendido, pero que brinda esa paz al ofensor. Ese es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo es Dios extendiendo su paz al hombre. El Dios que no merece ser ofendido extiende su paz al hombre que no merece ser perdonado. Pero esa es la gracia de Dios. Entonces, ese arco iris señala a ese Dios que quiere hacer paz, que quiere hacer la paz con los hombres. Dice también que su rostro era como el sol. Es la imagen de un ser majestuoso, de un ser llamativo, de un ser que Dios envía para cumplir una orden, de dar este anuncio final sobre los juicios que él habría de traer sobre la tierra. Sus pies como columna de fuego. Aun cuando había un indicativo de la paz de Dios para la humanidad, también hay un indicativo de juicio de Dios. Es un ángel fuerte, sus pies como columnas de fuego. Este ángel trae anuncio de juicio severo sobre la humanidad. Trae esperanza, sí, el arcoíris lo representa, pero trae juicio severo. Vamos a ver en los últimos versículos sobre la paradoja del evangelio, sobre ese mensaje que puede ser, que es para algunos el mejor y para otros lo peor. Lo voy a explicar después. Sé que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Y sí, eso es el evangelio. Pero también tenemos, desde ya lo digo, que entender que para quienes lo rechazan, el evangelio también será motivo de juicio de parte de Dios. Muy bien. Entonces, así es este ángel. Es un ángel majestuoso. Viene anunciando el juicio venidero de Dios, los juicios finales de Dios. En el verso 2 dice que tenía en su mano un librito. Es un librito que está abierto. Un librito abierto. Bueno, hay distintas interpretaciones de estos. Algunos creen que es el mismo libro, ¿no?, sellado, escrito por dentro y por fuera del capítulo 5, que solo el Cordero es capaz de abrir, y aquí lo está abriendo. Algunos dicen que es el mismo
porque lo que va a traer ese libro, el anuncio de ese libro, será lo que está en esos rollos o en esos libros que Cristo ha abierto desde el capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Pero que se anuncia el libro en capítulo 5. Otros dicen que podría ser un librito dentro del mismo libro de los sellos, ¿no? Y que un librito especial que trae los anuncios de lo que habrá de venir, ¿no? Se cree que es un libro diferente. Independientemente de la interpretación, lo que en sí concuerdan es que este libro trae esos anuncios finales de lo que habrá de venir, de lo que habrá de suceder más adelante. Algunos también opinan que dice ahí librito en diminutivo, ¿no? Del biblos, en diminutivo del libro, pero que no era un libro tan pequeño. Lo que pasa es que ellos dicen, el ángel es tan grande que el libro parece pequeño en sus manos. Ahora, en sí, lo que el texto sí dice es que es un libro pequeño. Eso sí está claro en el texto de que nos habla de que es un libro pequeño, ¿verdad? Ahora, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, abarcando prácticamente todo el globo terráqueo. Es el indicativo acá, que su anuncio será un anuncio universal, un anuncio sobre toda la creación, ¿no? Pero también desde ya, cuando pone pie derecho sobre el mar, pie izquierdo sobre la tierra, anuncia que Dios es el dueño de su creación. Si bien es cierto que Dios le ha permitido a Satanás ser el príncipe de este mundo, el mismo Satanás está bajo la autoridad de Dios, y Dios, cuando quiere, puede quitar y va a quitar de Satanás ese dominio, ¿no? Satanás no es el absoluto, Dios es el absoluto sobre toda su creación, y eso es lo que indica poner un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra, y no tiene que pedirle permiso a Satanás ni a nadie. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha creado todas las cosas. Pero sí, el indicativo de este ángel que se posesiona sobre el mar y sobre la tierra es un anuncio universal. Lo que el ángel va a traer, abarca toda la tierra, abarca toda la creación, abarca todos los hombres. No hay nadie que se quede sin ser afectado por el anuncio que este ángel trae. También, ya viendo en el verso 3, dice que este ángel clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Primero, es un ángel con una voz potente. Aquí significa que el propósito es que el anuncio sea escuchado por todos. De vuelta, la universalidad del anuncio. Lo describe como un rugido de león. Algunos dicen que la palabra original no es rugido, sino que es mugido, como el de un toro. Y algunos hasta han unido las dos expresiones diciendo, bueno, con esa fortaleza del toro que tiene, la fuerza que el toro tiene. En sí lo que es que es un anuncio potente, que puede ser escuchado por todos los habitantes de la tierra. Y 7 truenos emitieron sus voces. Los 7 truenos van a representar los anuncios en sí que este ángel va a traer, que más adelante en el desarrollo del libro vamos a ir viendo que son juicios que Dios trae sobre la tierra. Pero que cuando habla de 7 truenos, y esto usted lo va a ver continuamente en Apocalipsis, los truenos, es la forma de describir que son grandes juicios sobre la humanidad. Entonces trae estos anuncios, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, dice el verso 4, cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Mire, qué interesante, como que se queda un poco acá el misterio. No se nos dice, en este momento no se nos dice cuáles son los 7 truenos. De hecho, se le prohíbe a Juan que escriba lo que él ya está viendo. Pero no significa que esto va a quedar oculto para siempre. Prácticamente le están diciendo a Juan, todavía no,
pon en suspenso. Hay otras cosas que se tienen que conocer primero y de momento pon en suspenso lo que estos 7 truenos dicen. Más adelante van a verse en el desarrollo del libro. Y aquí vemos algo también pero muy importante acerca de un apóstol y en este caso profeta de Dios. Y es que está sujeto a la voluntad de Dios. Está sujeto a lo que Dios dice. Y va a decir las cosas cuando Dios quiere que las diga y no cuando Él quiera decirlas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ver de que un verdadero profeta de Dios no dice lo que Él quiere. Y por cierto, hablando de la palabra profeta, en sí la palabra significa alguien que habla de parte de Dios, que da un mensaje de parte de Dios, pero que no necesariamente tiene que decir cosas por venir. Aunque aquí Juan lo está haciendo porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, es el libro profético del Nuevo Testamento. Pero hoy ya no necesitamos profecías nuevas porque tenemos toda la Escritura, todo lo que Dios ha querido revelarnos está en su palabra de Dios. Lo que sí debemos de hacer es hacer lo que estamos haciendo, estudiarla detenidamente y ver lo que ella nos enseña. Muy bien, entonces Juan se detiene a escribir porque es la orden que se le da. Él no se manda a sí mismo, Él está bajo la soberana voluntad de Dios. Verso 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 3 cosas. Primero, la actitud del ángel a la hora de emitir un juramento. En el verso 5 se dice que este ángel levantó su mano al cielo. Es la posición en la que una persona se compromete alzando su mano a que lo que va a decir es la verdad y solamente la verdad. Que está comprometiéndose a que el anuncio que trae es la verdad. La actitud aceptando la responsabilidad. Pero va más allá. Juró. Ahora, esa palabra jurar. Mire, ¿por qué juró si Dios dice que no hay que jurar? Bueno, Jesús cuando dijo que no hay que jurar estaba advirtiendo que el hombre no tiene potestad sobre nada, de tal forma que no puede jurar porque puede que no llegue a cumplir por muy bien intencionado que sea, no tiene control, Dios es soberano. Por eso, pero si habla de que el sí sea sí, el no sea no, habla de cumplir su palabra. Ahora, este ángel, ¿por qué está jurando acá? ¿Puede él jurar acá? Sí, porque Dios estando en control de todas las cosas, Él sabe que va a cumplir lo que este ángel va a decir, porque su juramento es por Dios mismo. Y lo describe de varias formas. Por el que vive por los siglos de los siglos. Él está diciendo, vengo a decirle la verdad de parte de aquel que es la verdad y que ha existido desde siempre, por toda la eternidad. Él conoce todas las cosas y de parte de Él es mi mensaje. Es como que yo solamente estoy hablando lo que Él quiere que yo hable. Yo solamente vengo a decirles lo que Él me ha encomendado que les diga. Y describe también quién es, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. O sea, el dueño de todo, ya lo hemos explicado, que es el símbolo de cómo se posiciona el ángel en el mar y en la tierra. Pero aquí está confirmando eso. El dueño de todo, el que tiene potestad sobre todo, el que tiene autoridad sobre todo, el que tiene control de todo. Vengo a hablar de parte de Él y es en su nombre que yo estoy acá, a anunciarles las cosas que habrán de venir. Y el anuncio lo describe en una frase
pero que el desarrollo después se cumple por medio de los juicios. Dice que el tiempo no sería más. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Se acabó. No más. Basta de tanta maldad. Basta de tanto pecado. Basta de tanta ofensa a Dios. Lo que les vengo a decir señalará la consumación de los tiempos finales. Hasta aquí llegó la paciencia de Dios. Dios viene a poner un punto final a la escalada de pecados del hombre, trayendo todos estos juicios. Y miren, Dios ya lo hizo. En los tiempos de Noé, recuerda el diluvio, barrió con toda la humanidad con excepción de una sola familia que halló gracia delante de Dios por Noé. Dios dice ya no más. Y de veras, aún viendo en nuestros tiempos todo lo que pasa en el mundo, dan ganas hasta de tomar la oración que hacían los santos allá bajo el trono de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero recordemos que los tiempos son de Él, no nuestros. Él sabe cuándo, ¿no? Pero este ángel está diciendo aquí, ahora es cuando. El tiempo no sería más. Ya basta. Vengo anunciando los juicios finales. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí dice la trompeta que viene, por eso les decía, es un interludio entre la sexta y la séptima. Aquí viene la trompeta. Cuando llegue ese séptimo ángel a tocar esa séptima trompeta, se va a consumar todo el misterio de Dios. Ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo escondido. Pero cuando se refiere a estos misterios, se refiere a que se esconden por un tiempo y después Dios los trae a revelar. Y ha dicho ahí, lo anunció a sus siervos los profetas. Mire, Pablo allá en Efesios 6:19 pide oración para que él pueda hablar el misterio, dice, del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Que Dios haría de los judíos y los gentiles un solo pueblo y que la salvación sería por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento esto no estaba muy claro, pero Pablo vino y lo recibe y Pablo lo anuncia. Entonces un misterio, cuando se habla de los misterios de Dios, no significa que nunca se van a revelar, significa que por un tiempo están escondidos, pero Dios luego los da a conocer. Entonces, esto dice, Dios ya lo anunció también. Dios lo anunció a los profetas. Y qué interesante, porque yo quiero que vayamos, y hoy sí quiero ir al libro de Joel, allá en el Antiguo Testamento. En el libro de Joel, nosotros podemos ver en el capítulo 1 y versículo 15 de Joel, donde dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El tema del libro de Joel es el día de Jehová. Ahora, es cierto que Joel está anunciando eventos de juicio que vendrían sobre Jerusalén en los próximos días, la invasión babilónica, el cautiverio y todo lo que ellos serían sometidos. Sin embargo, recordemos que hay profecías, lo hemos dicho antes, que tienen un doble, algunas hasta un triple cumplimiento. El día de Jehová, el día del Señor. Porque aquí también hay un anuncio de que ese día no solamente se cumplió históricamente en el juicio contra Israel, pero que también es una profecía que tendrá cumplimiento a futuro. Si vamos ahí mismo al libro de Joel, capítulo 2, del 10 al 12, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército,
porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, si bien es cierto que estos son misterios de Dios, Dios lo ha dado a conocer a sus profetas, a sus apóstoles. Ahora, esto continúa siendo un misterio para quienes no lo creen. No van a entender lo que Dios ha revelado a sus profetas, a los apóstoles y que encontramos en su palabra. No lo van a aceptar, lo van a rechazar, no lo van a tomar en serio, incluso harán burla de ello. Pero Dios es Dios y Él cumple todo lo que dice. Puede ser un misterio también para aquellos que no se ocupan de leer y de estudiar. Se recuerda cómo en el principio de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En la medida que conocemos todo esto, se va disipando el misterio y vamos entendiendo más el plan y el propósito de Dios para la humanidad y para nuestras vidas. Entonces, Dios ya lo anuncia. Toca a nosotros leerlo, investigarlo, estudiarlo, creerlo y guardarlo, o sea, cumplirlo, vivir de acuerdo al propósito de Dios. Verso 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí Juan recibe una orden. Esto no tiene mucha explicación, es solo una orden que se le da a Juan. Ve, ahí está el ángel, ahí está el librito, toma ese libro. Y dice, sí, tómalo de la mano del ángel que está en pie sobre el mar. Y en el verso 9, dice Juan: y fue al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Mire, qué interesante. ¿Cómo es que algo que es dulce al paladar puede ser ya después amargo en el estómago, en el vientre? Dice Juan. Bueno, por una parte, hermanos, el evangelio es dulce. Y ayer era cuando les decía, y yo recuerdo que hace algunos años mi primo Aldo en unos estudios bíblicos compartía y decía: el evangelio son las mejores noticias y el evangelio son las peores noticias. Creo que es Paul Washer quien originalmente dijo esto. Dice: son las mejores noticias para el que cree, pero son las peores noticias para el que no cree, para el que lo rechaza. Eso explica aquí lo dulce y lo amargo. Lo dulce para nosotros, lo dulce que es saber que seremos salvos de esta ira de Dios, que estaremos en gloria en este tiempo cuando habrán de suceder estos juicios en la tierra. Estaremos alabando a Dios en su presencia, esperando regresar con Cristo para reinar en la tierra. Qué dulce para un creyente saber eso. Pero qué amargo, hermanos, saber de aquellos que no estarán con nosotros por haber rechazado el evangelio de Cristo. Qué amargo saber, mis hermanos, que tantas personas, por no abrir ese corazón a Jesucristo, habrán de estar sufriendo todos estos juicios de parte de Dios por causa del pecado del hombre. Eso es amargo. Realmente el evangelio es gracia y a la vez es juicio. La gracia que se extiende al corazón del que cree y el juicio que viene sobre aquel que lo rechaza. Porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el Hijo de Dios. Y Juan dice
que él experimentó lo que se le dijo. Lo que se le dijo. El ángel le dijo, ¿sabes qué? Toma el libro, cómelo. Te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y al comerlo pasa lo que el ángel le dice. Lo siente dulce en su boca y amargo en su vientre. Esta es una prueba más de las muchas que hay. Que lo que Dios dice se hace realidad en la vida de la persona. Que Dios no falla en todo lo que Él ha hablado. Que Él es fiel para cumplir todo lo que Él dice. Pero hay algo más. Y con esto vamos a ir cerrando. Y Él me dijo, nuevamente el ángel le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, es necesario que se siga predicando la palabra de Dios en medio de aquellos tiempos, en medio de la tribulación, en medio de la gran tribulación. Es necesario que se predique el evangelio para que aún con todo y lo que la humanidad está sufriendo, hayan personas de las cuales en su misericordia Dios todavía salve. Para que aunque a pesar de muchos sufrimientos y luchas y pruebas que tengan que pasar y aún la misma muerte, sean salvos para vivir eternamente con Dios. Si nosotros leemos en 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. También se nos habla acerca de, en el capítulo 5, acerca de aquellas personas que han salido de la tribulación, que han salido de la gran tribulación y que están en la presencia de Dios, que están delante del Señor, que están ellos que han sido salvos por la gracia de Dios en medio de la tribulación. Es necesario que se predique el evangelio. Es necesario que se siga anunciando. Aún en aquellos tiempos de la gran tribulación se va a seguir haciendo. Pero cuánto más importante es que lo hagamos hoy, para que la gente no tenga que pasar por ese periodo terrible en la humanidad. Quiero volver al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 14. Joel capítulo 2, 12 al 14. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento había este anuncio, que es un anuncio semejante al del Evangelio. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Dejen sus malos caminos y crean en aquel que les da la oportunidad de ser salvos de su ira. El mensaje del Evangelio es necesario seguirlo predicando. Y es algo que tenemos que hacer, hermanos, con todo nuestro corazón. Si a algo debemos dedicarle nuestras vidas, es a compartir ese mensaje con tanta persona que lo necesita. Que duela en nuestro corazón, que no nos deje tranquilo el Espíritu de Dios,
que al leer y estudiar lo que estamos estudiando y sepamos lo que habrá de venir de este mundo, algunos entre familiares y amigos lo vayan a sufrir porque no les compartimos del Evangelio de Cristo. Hagámoslo, oremos por ellos y que Dios haga su obra de salvación en sus vidas. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos des un corazón como el de Cristo, que sin importar todo lo que tuvo que sufrir, vino a rescatarnos de nuestras maldades. Él ya hizo la obra de salvación en la cruz del Calvario para dar gloria a tu santo nombre y dar esperanza a este mundo que tanto te necesita. Y gracias, Padre, porque algunos ya hemos recibido esa salvación tan solo por la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, Señor, quienes hemos sido objeto de ese amor tan grande de parte tuya, de esa misericordia tan grande para perdonarnos y salvarnos, que nosotros ahora anunciemos a otros ese mensaje de vida eterna. Señor, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos y te suplicamos en el nombre de Cristo que en tu gracia, Padre, nos mantengas fieles a ti, creciendo cada día en el conocimiento tuyo, pero que en ese crecimiento también tengamos, Señor, el firme propósito de anunciar tus buenas nuevas de salvación a muchos. Gracias, Señor, y que a ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús, porque Él es nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga y adelante proclamando el Evangelio de Jesucristo.